Estamos en un medio de una serie donde estamos viendo, básicamente, qué es el cristianismo. O sea, ¿de qué se trata eso que venimos a hacer los domingos de la mañana? Porque quizás usted podría tener otro plan. Se podría haber quedado en su casa, podría haber ido a las sierras, pero por alguna razón se levantó temprano y priorizó entre todas las cosas venir a la iglesia. ¿Qué es el cristianismo? Hemos visto de que en el cristianismo Dios se ha revelado, que Dios nos habla a través de su palabra, y hemos visto quién es Dios. Y esta mañana vamos a tratar de responder a una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer, que las preguntas son las siguientes. ¿Qué es el hombre y qué está mal con el hombre? ¿Qué es el hombre y qué está mal con el hombre? Nosotros vivimos en una cultura que dice, por ejemplo, que el hombre es un animal con suerte. Un animal con suerte. ¿Por qué? Porque podría ser, digamos, en vez de estar aquí disfrutando de este lugar hermoso, podría ser el mono Silvio y estar en el zoológico de aquí enfrente. ¿Está? No sé si el mono Silvio, pero bueno, el ejemplo cabe. O quizás poder tener menos suerte y poder ser un reptil dando vuelta en la zona del Cerro Colorado. O quizás, peor todavía, una ameba ahí unicelular que vive muy poquito. ¿Bien? Esa es una de las ideas que más vamos a escuchar en esta sociedad, ¿no? La idea de que el ser humano es un animal con suerte. También hay gente que dice que básicamente el ser humano es una construcción social. Yo soy hombre porque mis padres me dieron juguetes de color azul, me hicieron hincha de Belgrano, pero quizás soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y abren la cara y quizás este es el momento de iluminación y me doy cuenta que yo soy una mujer, ¿no? ¿Se van dando cuenta las diferentes voces que hay? Diferentes interpretaciones acerca de quién es el hombre. Bueno, saben que la Biblia tiene una explicación muy clara acerca de quién es el hombre. María Elena los leyó recién. En Génesis capítulo 1, 26, dice la Biblia que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que Dios lo creó con un propósito. El ser humano, Dios le ha dado la responsabilidad de ser el virrey de la creación, traer orden a todo lo que vemos, fructificarse, o sea, hacer que esta sociedad floreciera, hacer de esto algo hermoso y bello. Por eso Dios hizo al hombre. No somos animales con suerte. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? El hombre fue hecho con el objetivo de imitar a Dios en todo lo que Dios hacía. Si recordamos, y no lo vamos a leer, pero si usted lee el capítulo 1 de Génesis, se nos dice que Dios fue haciendo día tras día, fue haciendo ¿qué? Creando, pero fue trabajando. ¿Bien? Dios nos hizo para trabajar, aunque a algunas personas no le guste. Dios nos creó con el objetivo de trabajar. Y Dios trabajó 6 días y hubo un día en que descansó. Ahora, ¿dónde dice el libro de Génesis que el hombre descansó? Nunca dice que el hombre descansó, porque en cierta forma, en un lenguaje simbólico, todavía no hemos encontrado el descanso. Nosotros teníamos que hacer lo que Dios había dicho que hiciéramos y no lo hicimos, por eso no encontramos el descanso. Entonces, la Biblia nos dice que el ser humano no es el producto de la casualidad, no es una construcción social, sino que es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, esto tiene muchas importancias prácticas. ¿Por qué? Porque el ser humano no es una pelota de células. Cuando una mujer queda embarazada, lo que está allí es 23 cromosomas del padre, 23 cromosomas de la madre, un ser nuevo, independiente, creado a imagen y semejanza de Dios. Cada ser humano que habita este planeta lleva en su rostro el rostro de Dios. Por eso cuando uno ve a una persona que está sufriendo,
El sentido común nos dice que debemos compadecernos porque esa persona lleva en su rostro la estampa de Dios. Por eso cada ser humano es único e irrepetible. Por eso la vida tiene un valor supremo. Tan es así que la única forma en que se castiga el asesinato, ¿con qué es? Con la muerte. ¿Bien? La vida tiene un valor supremo. Ahora, hay muchas cosmovisiones, o sea, formas de entender que es el hombre, que van totalmente a favor de la compasión, ¿no? Esto que venimos hablando. Si el ser humano ha sido creado de imagen y semejanza de Dios, tiene un valor supremo. Hay un comediante que se llama Gabriel Iglesias, no sé si alguien lo ha escuchado o lo ha visto alguna vez. Bueno, es muy gracioso. Es un mexicano re gracioso. Bueno, la cuestión que Gabriel Iglesias habla de su experiencia cuando fue a la India. Bueno, y cuenta que en la India hay un problema de tráfico terrible. O sea, si hay cinco líneas para ir, hay como 10 autos, ¿no? Y van vacas, y van tipo con la bicicleta. Y dice que, por ejemplo, vos vas por la ruta y capaz que cayó un tipo muerto. Y la gente le pasa por encima, le pasa por el costado y no importa nada, ¿bien? Pero dice que cuando estaba allí en la India, de repente se cruzó una vaca y todos frenaron. ¿Me entendés? Y de repente, claro, él viniendo de una cultura occidental donde la vida humana es sumamente valiosa, y de repente ven que todo el mundo, pará, que pase la señora vaca. ¿Tá? Bueno, eso que sucedió, digamos, es el producto de las ideas. Las ideas tienen consecuencias. Si usted cree que el ser humano es creado de imagen y semejanza de Dios, claro, cuando está alguien tirado en el piso, enfermo o muerto, tenemos que pararnos. En cambio, si somos simplemente producto de la evolución y quizá la vaca es un Dios, hay que frenar. ¿Se da cuenta la consecuencia de las ideas? Y lo importante es recordar que cada uno de nosotros ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, eso es el punto 1. Ahora, el punto 2, entramos en la parte más, digamos, en la parte más sustanciosa. ¿Qué está mal con el ser humano? ¿Qué está mal? Hay algo que está mal. Usted sabe que hay gente que cree que no hay nada mal en el ser humano. Algunas culturas, como por ejemplo hinduista, creen que no hay nada malo. Ahora, esta es una pregunta que todo el mundo se ha hecho a lo largo de la historia. Indudablemente hay algo mal. Hay guerras, hay hambrunas. ¿Por qué estamos tan mal si pudiéramos estar tan bien? Hay un filósofo que se llamaba Voltaire que decía que básicamente el problema era la sociedad. La sociedad es la que enferma. Hay gente que dice que el problema era el capital acumulado y la avaricia de los ricos. ¿Quién decía eso? Marx. ¿Tá? Hay otros que se van al otro lado y se creen que solamente con la libertad financiera vamos a ir al paraíso. Lamentablemente, déjeme decirle que no es así. ¿Tá? No se logra el paraíso así. Ahora, un diario de Inglaterra, más o menos en el año 1900 y pico, no me acuerdo bien exactamente, hizo esta pregunta: ¿qué está mal con el ser humano? A muchos pensadores. Y a uno de esos pensadores era un hombre que se llama G.K. Chesterton. Chesterton es un autor, un novelista cristiano muy conocido. Y la cuestión que Chesterton, a su estilo, digamos, cuando responde qué es lo que está mal con el ser humano, él responde lo siguiente: lo que está mal con el ser humano soy yo. Y firma. ¿Bien? ¿A qué se refiere? El problema del ser humano es cada ser humano. Si nosotros, digamos, si esta sociedad se radica y quedan 3 en la luna, el germen de la maldad va hacia allá, porque el problema está en el corazón de cada ser humano. Y esto es lo que nos enseña el libro de Génesis. Génesis capítulo 3 es la famosísima historia de Adán y Eva. Esta semana normalmente no escucho muchos programas de política, pero esta semana sí escuché porque, bueno, obviamente el contexto así lo requiere. Y lo escuchaba a Jonathan Viale. ¿Conocen a Jonathan Viale?
Es cuestión que Jonathan Viale en un momento empieza a hablar de Adán y Eva, digo, che, justo me toca estudiar esto, hasta Jonathan Viale habla de Adán y Eva. Bueno, la cuestión es que esta historia de Adán y Eva es una historia que permea o ha entrado a todas las culturas. Inclusive ayer estábamos hablando con un hindú, mi señora lo invitamos a cenar, después yo le voy a contar más acerca de él, y me hablaba de Adán y Eva. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo sé que todos nosotros tenemos argumentos o hemos escuchado diciendo, no me vengas con este mito de la manzanita. O no me vengas con que esta historia no puede ser el origen del mal, estar condensado en esa historia de esta mujer que viene una serpiente que habla. O sea, vos, en serio, ¿me estás cargando? Bueno, para poder responder ante argumentos como esos, tenemos que primero entender que tenemos que aprender a leer la Biblia. La Biblia no es un libro del siglo XXI. La Biblia es un libro muy antiguo. Y es un libro que es la palabra de Dios, pero ha sido escrito de una forma muy particular. Recuerden, el libro de Génesis fue escrito para el pueblo de Israel en el desierto. Déjenme decir una cosa. ¿De qué valor hubiera sido si Moisés le hubiera dicho, ¿saben qué, muchachos? Acá hay un tratado de moralidad y el origen del mal. Léanlo. ¿Cuánto lo hubieran podido entender el tratado de moralidad y el origen del mal? Ninguno, porque no tenían la capacidad. Pero Dios en su sabiduría eligió una historia que es muy concisa, que es muy precisa y que a su vez es muy memorable. Déjenme darle un ejemplo de la importancia de los símbolos. Steve Jobs, que es el fundador de Apple, ¿cómo? Bueno, gracias. Steve Jobs, perdón, tengo corrector lingüístico acá. Ese hombre, cuando elige el logo de su empresa, ¿qué elige? Una manzana, ¿está? Pero aquí el detalle. La manzana es mordida. A ver, todo el mundo sabe que esa manzana mordida es el objeto deseado por el cual nuestros padres cayeron. ¿Bien? Entonces se da cuenta el poder de los símbolos. Bueno, esta historia, que tiene muchos elementos simbólicos, refleja no solamente lo que históricamente pasó hace muchos años, sino lo que hoy en día nos vuelve a suceder a cada uno de nosotros. Porque esta historia, que es antigua, es muy real. Se repite todos los días en nuestras vidas. Vamos a hablar con la historia. Primero vemos que se introduce un personaje que es una serpiente. Esta serpiente habla. Ahora, tenemos que tomar los símbolos de la Biblia y entenderlos. La Biblia más adelante dice que esta serpiente tiene nombre y apellido. ¿Quién es? Satanás. Hasta ahí no nos dice nada. Lo que vemos es que esta serpiente es sumamente ponzoñosa. Y lo digo en lenguaje simbólico. Es venenosa. Y no me refiero a que da un veneno. ¿A qué me refiero? Diría el cordobés, a que tiene mala leche. Se acerca y se mete entre Dios y la mujer. ¿Es verdad que Dios le dijo que no pueden comer de todos estos árboles? Está poniendo duda lo que Dios había hecho. Fíjense, está exagerando. Dios nos había dicho que no podían comer de todos. Había dicho que no podían comer de ¿cuánto? De uno solo. ¿Es verdad? Y Eva le corrige, le dice, no, en realidad Dios nos dijo que hay uno solo del cual no podemos comer. ¿Está? Y ahí donde la serpiente se saca la careta y se larga con todo y le dice, versículo 4 dice, no es cierto, no van a morir. Bien, fíjense, el primer ataque hacia la verdadera enseñanza de la Biblia en la historia es negar las consecuencias del pecado.
Pero ¿quién se va a dar cuenta si me lo llevo a mi casa? Nadie lo vio. ¿Quién se va a dar cuenta? No es cierto. No van a morir. Sino que se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y ahí está la trampa, porque lo que la serpiente dice es medio verdad y medio mentira. Porque sí es cierto, Dios conoce el bien y el mal, y la mujer iba a conocer el bien y el mal, pero de una forma diferente. Déjeme darle un ejemplo. ¿Usted sabe lo que es un oncólogo? Un oncólogo es un médico que se dedica a estudiar el cáncer. Conoce mucho acerca del cáncer y trata del cáncer. Ahora, una cosa es conocer el cáncer y otra cosa es padecer el cáncer. El ser humano no conocería el cáncer como un oncólogo, como Dios lo conoce, sino que lo experimentaría lo terrible del pecado en su propia carne, como un cáncer mismo. La cuestión es que la historia continúa y sucede lo que sucede en toda tentación. Dice que la mujer vio, codició, deseó y tomó. Como nos pasa a todos en la tentación. En el libro de Santiago, Santiago dice, no le echen la culpa a Dios cuando son tentados. Ustedes cuando son tentados son sus propios deseos que conciben el pecado, y cuando el pecado da luz ¿a qué? A la muerte. Fíjense cómo compara el pecado con un embarazo. Interesante, ¿no? Pero que da luz a la muerte. Ahora, una vez que el pecado fue consumado, se desarrolla una serie de sucesos que son caóticos y empiezan a demostrar la realidad que experimentamos día a día cada uno de nosotros como seres humanos. Fíjense, lo primero dice, en el versículo 17 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. A ver, ¿tuvieron vergüenza de quién? Del otro. Adán y Eva, que cuando se encontraron dijeron, wow, esto sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y ahora de repente hubo un elemento de vergüenza, de alejamiento, de tal forma que necesitaron taparse, necesitaron cubrirse. Y eso nos pasa a todos. El pecado trae problemas en las relaciones. El pecado no es algo que hago yo solamente conmigo, sino es algo que cuando entra me distancia de mi familia, de mis hijos, de mi pareja. Es algo que destruye las relaciones. Continúa el pasaje, el versículo 8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer a Dios que andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que no los viera. Fíjense cómo cambió la situación. Este Dios con el cual compartían, de repente se tienen que estar escondiendo. ¿Por qué? Porque pasó algo en el medio. Hubo un acto de una traición cósmica. Nosotros los seres humanos, todos, de una forma u otra, hemos traicionado alguna vez a alguien. Y déjeme decir una cosa, cuando vos traicionás a alguien, hay algo que se quebranta, que es el poder verse a los ojos. Nos alejamos, tenemos vergüenza, ya no te puedo mirar más a los ojos. Quizá con el tiempo la situación cambie, pero hay un distanciamiento y el ser humano le tiene miedo a Dios y se esconde de Dios. Ahora, de ahí se suceden otras cosas que son igualmente terribles. La cuestión es que cuando Dios empieza a confrontar a cada uno de los responsables, primero fíjese, ¿a quién es el primero que es confrontado? No, el primero que es confrontado es Adán. O sea, Adán, ¿qué culpa tengo yo si fue la mujer? No, Adán, tu rol como hombre
era cuidar del huerto. ¿Cómo le dejas a tu mujer sola que venga la serpiente y le habla? ¿Me entendés? O sea, Adán, Dios te dio el rol de hombre y no lo cumpliste. Pero fíjense, hay una dinámica que nos pasa a todos como seres humanos, es que cuando empezamos a marcar lo que está mal, todos empezamos a transferir la culpa al otro. ¿Qué dice Adán? La mujer que me diste, ¿está? Pero si hacía 10 minutos había dicho que estaba enamorado, que se quería casar. ¿Entendés? Y ahora le está echando la culpa a Dios por la mujer que le dio. Hacete cargo, macho. Recién te gustaba y ahora no. La mujer le echa la culpa a la serpiente. A ver, la serpiente habló, pero vos fuiste la que comiste. Y no solamente lo comiste, sino que le diste a tu marido. Y bueno, la serpiente no tenía a quien echarle la culpa. Por eso no dice nada. Pero ahí vemos esta dinámica y díganme si no es... dentro de nosotros hay dos psicólogos, Carla y Noel, y estaba por escribir a ver si me podían analizar, digamos, el pasaje, porque realmente es muy cargado de símbolos, es increíble el pasaje, ¿está? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nos enseña acerca del pecado? ¿Qué es lo que esta historia tan cortita nos enseña acerca del pecado? Y creo que la palabra clave aquí, que nos habla de qué es el pecado, es este deseo de cada ser humano de ser un ser autónomo. De ser autónomo. La palabra autónomo significa yo soy mi propia ley. Yo corto mi relación con Dios, no me importa lo que Dios dice, no me importa lo que los demás dicen, yo quiero ser mi propia ley. Yo quiero ser el que decide lo que está bien y lo que está mal. Déjeme leerle, vamos a ver si el celular no me impide, un himno que se llama Himno al Hombre. Y en el Himno al Hombre habla de la muerte de Dios. Primero habla de la muerte de Dios. El autor, bueno, se lo dejo para la próxima porque la verdad que es muy difícil. Pero el autor en un momento habla de la muerte de Dios. Y al final de la muerte de Dios termina y concluye de la siguiente forma. Gloria al hombre en las alturas. El hombre es el maestro de las cosas. Y esto es básicamente lo que el primer pecado y todos los demás pecados son. Dios, que fue el creador, es apartado y el hombre hace sus propias leyes y determina lo que está bien y lo que está mal. Ahora esto, si nos ponemos a ver y tratamos de entenderlo desde un punto de vista afectivo, nos podemos dar cuenta, poder tener una idea de lo grave que es esto. Déjeme darle un ejemplo. Yo voy a tratar de poner un ejemplo con mi propia familia. No le dije nada, pero bueno, ya estamos en el juego, juguemos. Imagínense que mi peor enemigo, llega a mi casa, entra por la puerta, seduce a mi mujer, seduce a mis hijos y me dejan afuera. Después vuelvo y me encuentro que mi señora está con mi peor enemigo y mis hijos le llaman papá. Imagínate vos. O sea, una rebelión total. O sea, no sé, si hubiera una bomba nuclear se la tiraría. Ahora, eso es lo que la raza humana hizo con Dios. Le dio la espalda a Dios. No te queremos. Queremos ser los dueños de nuestro propio destino. Queremos ser los amos y señores. ¿Y saben qué? Estamos pagando las consecuencias de todo eso. Estamos pagando las consecuencias de todo eso. Y acá entramos en una historia, en un tema, una doctrina, una de las enseñanzas de la Biblia que son por ahí las más difíciles de entender, que es el asunto del pecado original. ¿Qué es esto del pecado original? Un pecado histórico, el de Adán y Eva, del cual todos nosotros somos responsables. Porque ellos son nuestros representantes y todos nosotros, todos los que nacimos de aquí para abajo, nos tenemos que hacer cargo. Y yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros como país somos una república, pero somos gobernados por nuestros representantes. Bien.
Y dentro de un par de semanas van a elegir quién va a ser su representante. Y le guste o no, la decisión de ese representante va a ser tu presidente. O, bueno, tu presidente, en este caso no hay presidente. Y vos te tenés que hacer cargo porque es tu cabeza. Nosotros somos parte de una raza caída. Y aunque esta enseñanza sea difícil de entender, es así como son las cosas. Ahora, es importante machacar esta idea de vuelta, de que el ser humano es pecador. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leyó en el diario la palabra pecado? A ver, que yo recuerde, en ningún lado se habla de la palabra pecado. No existe la palabra pecado fuera de los ámbitos cristianos. No existe tal concepto como el pecado. Nadie habla del pecado, ni de Marcelo Tinelli a, bueno, no sé, los últimos. Nadie habla del pecado. Ahora, esto es muy grave. Hay un autor, el hermano aquí de Alemania, bienvenido, pero a veces usamos ejemplos de diferentes autores. Este autor es alemán, se llamaba Adolf von Harnack. Y von Harnack hablaba y decía que la idea del pecado era una idea deplorable, que era terrible. Cómo nosotros viviendo en el siglo XX, que tenemos un futuro tan auspicioso, vamos a hablar de esa terrible enseñanza. ¿Bien? Pasa que ese hombre vivió en una etapa en la historia donde era todo optimismo, donde todo lo que se viene en el futuro es la hermandad de los hombres. Va a haber un momento donde todos los hombres vamos a ser hermanos, nos vamos a amar y va a haber paz. ¿Qué pasó? Después de esa afirmación de este hombre sucedieron varios eventos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. ¿Cuántas personas murieron en todos esos eventos, más o menos? 100 millones de personas. Y ahora en el 2023, todavía hay gente que dice, ¿cómo puede ser que en el 2023 haya una guerra en Ucrania? ¿Por qué? Porque el problema está acá. No se soluciona con estudio ni que pase el tiempo. El ser humano es pecador y si lo negamos, estamos en grandes problemas. Ahora, espero que se esté dando cuenta de lo que la Biblia enseña acerca de qué es el hombre y qué está mal. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre es un ser que está en rebelión con Dios y está en rebelión los unos con los otros. Ahora, si el sermón termina acá, nos vamos todos como diciendo, che, qué mala noticia, qué mala onda el pastor, ni una sola buena. Justamente ayer, invitamos con mi señora a un hombre que en realidad vive en Trinidad y Tobago, pero él es hindú y es de la India. Y entonces yo aprovechando le digo, che, Anand, le digo, ¿qué es el hombre y qué está mal con el hombre? Le pregunto. Porque quería saber lo que opinaba él, ¿no? Entonces, en un momento, él me dice, mira, ¿sabes qué? En el hinduismo y el cristianismo son cosas diferentes, dice. En el hinduismo, el que las hace, las paga. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso, digamos, en el hinduismo, tenés que estar reencarnando como 100.000 veces como para poder, de alguna forma, pagar, digamos, este concepto del karma y un montón de cosas que no vale la pena hablar. Bueno, y entonces ahí yo me acordé de algo que había leído, que es, el cristianismo es la única religión que tiene el concepto de gracia. ¿Qué es esto la gracia? Que Dios llega un momento donde si vos te arrepentís, te permite comenzar de nuevo. Y dígame si eso no es algo glorioso. Porque sinceramente, si cada uno de nosotros tenemos que cosechar lo que sembramos, estamos en el horno, porque acá no hay ninguno justo, ni siquiera uno. La buena noticia de la Biblia es que hubo alguien que quiso ponerse en nuestro lugar
y pagar por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos empezar de nuevo. Por eso es que, y esta es la buena noticia, no importa cuán grandes sean tus pecados, no importa lo bajo que vos creas que has caído, sabes que no hay pecado ni tan alto, ni tan ancho, ni tan profundo del cual Dios no te pueda sacar. Y eso hace que el cristianismo sea una religión hermosa. ¿Por qué? Porque Dios te da una nueva oportunidad. Vamos a terminar. Le voy a pedir que cierren sus ojos y le vamos a dar gracias a Dios. Le vamos a pedir que Él pueda enseñarnos que todo esto que hemos escuchado acerca de qué es el hombre, de qué es el pecado, puede entrar en nuestro entendimiento. Pero por sobre todas las cosas, de que si nos hemos dado cuenta de cuál es nuestro problema, podamos correr a Él y decirle: Señor, perdóname. Me he dado cuenta que mi problema soy yo. Todas las cosas que estoy viviendo ahora son parte de mis decisiones. Soy parte de una raza caída. Y Señor, necesito de tu ayuda. Gracias porque Jesús vino a morir por mí para darme una nueva oportunidad, para limpiarme de mis pecados, para dejar esa vida vieja atrás y empezar a vivir una vida nueva. Dice la Biblia que cuando uno se encuentra con Jesús, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay que borrar de la memoria todas las cosas feas que hemos vivido y hay que empezar de nuevo. Dios ha echado todos nuestros pecados al fondo de la mar y no te permite que ni alguien te lo recuerde ni que vos mismo te lo recuerdes. Dice la Biblia, si Dios es el que justifica, si Dios es el que nos declara justo, ¿quién es el hombre para condenarme? Si Dios te ha perdonado, ¿quién es el que está a tu lado para condenarte? Y ninguno de los que estamos aquí somos mejores que los otros. Nadie tiene el derecho ni el privilegio de ponerse en el sillón de juez y juzgar al otro, porque todos hemos participado del mismo perdón. Y nuestro deber es perdonar a otros como Jesús lo enseñó. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra miseria nos encontraste y nos invitas a ser perdonados. Señor, ayúdanos a empezar de nuevo. Ayúdanos a ser restaurados y a ser parte de esta comunidad de la gracia, esta comunidad que recibe tu amor incondicional, que lo abraza y que caminamos juntos hacia una vida diferente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.